sombrero. Tenemos a el Mira, señor Francisco Rego, pasa por favor Francisco adelante, Rego con Pancho. nosotros hoy día. Vamos a hablar de ¿Cómo nuevo. estamos? ¿Cómo está? Aquí ¿Cómo vamos a hablar, compadre? todos vamos a hablar sin filtro. Me gustó eso, me gustó Absolutamente, eso. sí. Esperemos que no nos mueren y que podamos hablar libremente. Bájame los micrófonos, bájame los micrófonos, bájame. No, estamos tranquilos, estamos muteanos. tranquilos. Ya que no hay debate, no te van a Sí. ir. Tranquilo. Oye, hay harto para debatir, bueno, algo Sí, pues. también que es un propósito Bien. para ti, ¿no es cierto? A propósito de ser fundador, vocero de Con Mi Plata, no decíamos que es algo que yo creo que está súper instalado también y donde yo creo que tienes también una visión muy importante y compartir con nosotros. No estamos solos, nos acompaña. Don Raúl Soto, ¿se va a quedar en la presidencia de la Cámara o no? Porque ayer como que una víctima ahí, Carol Cariola ya no va. El Partido Comunista, cortito, no es lo que nos Sí. convoca, pero todos decían hay que darle más aire a Raúl Soto para que asuma durante un nuevo periodo. ¿Es así o no? ¿Se va sin vuelta? Hola, diputado, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, José Antonio. Hola, Karen. Hola, Pancho. No, la verdad que lo que hay que hacer es conversar y asegurar la estabilidad, la gobernabilidad y el buen clima en la Cámara de Diputados, porque se vienen reformas difíciles, se vienen tiempos difíciles y yo creo que lo importante, más allá de los nombres, es que demos una buena señal para el país y esto no se transforme en una pugna de poder, ¿no? Entiendo, muchas gracias. Karen. Francisco, ¿qué te parece este anuncio que se hizo ayer? Un anuncio muy esperado, ¿no es cierto?, en cadena nacional. ¿Tú estabas de acuerdo con este fin de la AFP? Analizando, porque yo creo que cuando uno se pone a ver las encuestas, ¿qué dice la gente, no es cierto? El tema del Estado que genera incertidumbre, que genera desconfianza, el tema de la heredabilidad. Bueno, son como 3 puntos más o menos, ¿no es cierto?, los que tú te has enfocado y que forman parte ahí como de los pilares fundamentales que estás defendiendo. Así es, Karen. Oye, antes de comenzar a hablar un poquito del tema de las pensiones, mandarle Le tengo miedo, esta sacate libretita que tiene acá. Aquí con están cosas. todos los datos, ¿ah? Ahí está. Mandarle un saludo a la gente que nos está mirando en sus casas. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a la iniciativa Con Mi Plata No, por habernos constituido como la mayor iniciativa con mayor cantidad de adhesiones ciudadanas. ¿Cuánta gente tiene ya? Ahora estamos en 110.000 firmas 60.000. y estuvimos en los 60 y algo. Fuimos la que más Creciendo. tuvo y triplicamos en su momento a la iniciativa de la coordinadora Nomás FP. Y también aprovechar la instancia de mandarle un tremendo saludo a la distancia a Raúl, expresidente de la Cámara de Diputados, y reconocer el trabajo que realizó estos 8 meses que le tocó de gestión. Fue difícil, se le hicimos difícil y se la vamos a seguir haciendo difícil, pero hay que reconocer que fue bastante ecuánime en lo que fue la administración de la Cámara, así que nos estamos perdiendo un gran diputado y de repente estas peleas políticas siempre criticar. Así que Raúl, aprovecho para mandarte un saludo a la distancia. Nosotros desde Con Mi Plata No hemos planteado una reforma al sistema de pensiones sin duda y queremos partir de una premisa, Karen, que es lógica y yo creo que nadie la puede desconocer. Las pensiones en Chile son bajas. Es el diagnóstico. El diagnóstico es súper simple. En Chile las pensiones son bajas. El tema es cómo tú te haces cargo de subir las pensiones. Pero antes de hablar de la propuesta, hablemos de lo que está sobre la mesa, que es el proyecto del gobierno. Sí, lo que nos está presentando el gobierno hoy en día es una reforma que tú muy bien lo señalabas, José Antonio, y también lo señalaba Rosita en la calle. Y de repente el sentido común puede mucho más que lo que llevan 20 años discutiendo los diputados. Ningún sistema es mágico. Y ningún sistema te va a otorgar buenas pensiones si no tenemos condiciones del mercado laboral que te permitan tener buenos sueldos, que te permitan un sistema con estabilidad laboral, con formalidad. En Chile tenemos tasas de formalidad de un 37%. 37% formalidad. Si tú miráis países del vecindario, Uruguay, o sea, no es tan lejos, tasas de formalidad un 51%. El INE nos acaba de decir que las tasas de informalidad están sostenidas en 26, 27%. Ningún político se atreve a hablar de que las mujeres están jubilando a los 60 años y los hombres a los 65. Ningún político te está diciendo hoy en día que lo que están haciendo los países europeos es aumentar la edad de jubilación. Ningún político te está diciendo hoy en día que la expectativa de vida de la mujer es mucho más alta que la del hombre y cotizaste 5 años menos. Ningún político te está diciendo que las dificultades de acceso al mercado laboral para la mujer son mucho más altas que para el hombre. Tú dices, el Hay proyecto problemas del de fondo gobierno que hay no que se ver. hace cargo de los problemas de fondo. Sin Ahora, duda. en sí mismo el proyecto, independiente de el entorno que yo creo que no se puede separar, pero ok, tratemos de hacerlo en pos de la discusión. ¿Tú crees que el proyecto y el 6% a reparto es una mala idea? Sí, y estamos viendo ahora uno de estos elementos que yo te pongo sobre la mesa, que es efectivamente la tasa de cotización. Países OCDE te andan en promedio en 18 puntos de cotización, 18%. ¿Cómo nos acercamos? En Chile estuvimos estancados durante años, en 10%, con una reforma de 10 años paralizada en el Congreso porque no se discutía. Nosotros creemos que aumentar la cotización es sin duda el camino correcto. El tema es más chileno, ¿a dónde la tiráis?
Si la tiráis a un ¿A ti fondo te da estatal... desconfianza el tema del Estado, puntualmente, ¿no es cierto? Y a la agrupación... Sí, lo que nosotros buscamos siempre la es administración otorgar la mayor estatal. cantidad de rentabilidad a un trabajador. Si lo que nos importa es que a fin de mes el trabajador cuando vea su cartera diga, mira, acá están reflejadas las luquitas que yo metí. Y estas luquitas son mi esfuerzo, es mi trabajo, por tanto es mi propiedad. Cuando hablamos de un 6% como lo está planteando el gobierno, que va a un fondo común, un sistema de reparto, independiente si es cuenta nacional, 70%, 30%, ahí ya te mareaste. ¿Cierto? Ahí ya te mareaste el 70, 30% para acá, una cuenta nacional. ¿Qué es una cuenta nacional? Este compadre está hablando mal. Debería ser cuenta nacional. No, se llaman cuentas nacionales, porque son registros ficticios, donde la propiedad no es tuya. Si este 6% adicional va a tu cuenta individual, es de tu propiedad. Si tú falleces, es heredable. Esa plata va a rentabilizar los años que tenga que estar dentro. Si va a un fondo común, ese fondo común, por más que te digan que puede rentabilizar, esa propiedad no es tuya. Es de un fondo común. Y eso quiere decir que el día de mañana, si tú falleces, eso no es heredable. Pero ¿cuál es? Pero Pancho, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? Subir las ¿Pagar pensiones, buenas pensiones sin duda. o que tú dejes patrimonio a tus hijos? sin duda, subir las pensiones y también O sea, dejar... si a mí me dicen que, como ocurre, digamos, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros o en algunos países europeos, Sí. que uno tiene una pensión garantizada estoy tomando 800, en el caso de España con 1.000 euros, está bien, 1.000 euros, o sea, Sí. ¿qué queremos? Es buena ¿Qué pregunta, queremos? porque- ¿Queremos que nos garanticen el financiamiento de la vejez o queremos que nos garanticen la propiedad y la herencia de nuestros fondos? Yo creo que ambas cosas, Antonio, Ambas y te lo digo como papá. Porque si uno estamos en hora de decir por la cresta, si uno se saca la cresta trabajando, uno siempre está pensando en el contexto familiar. Entonces, yo cuando voy juntando estas lucas, que pueden ser pocas, pueden ser altas, da lo mismo, es el esfuerzo que yo voy realizando mes a mes, de mi trabajo, de mi sacrificio, y yo si el día de mañana me muero, yo estoy haciéndolo por mi hija. Entonces, y yo creo que todos los papás lo hacen por su hijo, por sus hermanos, por sus papás, por el contexto familiar. Y la gracia de una cuenta que es de propiedad del trabajador es que en ningún momento la AFP le mete mano o el administrador privado le mete mano. Es de la familia. Y para mí sí es importante eso. Ayudar a la Pancho, familia. ¿te parece que vayamos con Sí. el diputado Soto a propósito de este anuncio? ¿Qué le pareció en definitiva el anuncio que se hizo anoche? ¿Y qué le parece este tema del 6%? ¿Cree que este sistema es efectivamente mixto? ¿Cree en este sistema de la solidaridad? ¿No es cierto? Y donde a lo mejor el Estado tenga algo que decir sobre cómo maneja esos fondos. A ver, primero compartir el diagnóstico. Yo creo que a esta altura ya seguir hablando de diagnóstico cuando llevamos décadas, ¿verdad?, postergando una necesaria reforma de Sí, una pensiones pensión. para cumplir un objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las personas jubiladas en Chile. Creo que algo que no resiste más análisis, lo decía la señora Rosa, que está en la AFP, decía: yo siento que mi plata se va a un saco roto en este sistema. Y cuando uno escucha también a la señora María Inés, que estaban entrevistando, lo que más veo son dudas, falta de información y desconfianza, que es muy legítimo, pero nuestro rol debe ser hoy día, por lo tanto, contribuir a informar, a generar confianza y a aclarar dudas. Y yo creo, sinceramente, que el actual sistema, si bien tiene elementos positivos que hay que rescatar, de hecho se hace en este proyecto, ¿verdad? Se mantiene, no solo se mantiene el 10%, se aumenta a 10,5% la capitalización individual, pero entendemos que necesariamente debe existir también, ¿verdad?, solidaridad intergeneracional, es decir, que quienes más ganan, quienes más contribuyen, también tienen que ser solidarios con aquellos que tienen por las mismas falencias del sistema, ¿verdad?, laboral, ¿verdad?, y que son las lagunas y que es la informalidad, bueno, tienen que también contribuir porque socialmente... ¿Y esa es reforma tributaria? De eso se trata la No, seguridad diputado, social. pero a ver, perdón. Sí. Usted está introduciendo un elemento de progresividad a la reforma que no lo tiene, porque la cotización es del 6% adicional, independiente de lo que yo gane. O sea, yo gane tanto o tan poco, mi empleador tiene que pagar igualmente. Todos contribuimos en un mismo porcentaje. Entonces, usted dice... No, pero José Antonio, la redistribución es obviamente proporcional, o sea, progresivo, es decir, que quienes más se benefician son los sectores medios y los Es que no sectores es tan vulnerables, y quienes, es que es así, es así. Perdón, ya, perdón, yo no estoy de acuerdo con usted, con todo el cariño. No es tan obvio la progresividad que usted describe en el proyecto. No, esto está en el anuncio, José Antonio, y yo obviamente lo que espero es que se vea reflejado Son en la letra del expectativas, proyecto. son expectativas, no hechos. Entonces, el hecho es el hecho concreto. Luego veamos cómo si hay progresión No, pero o no. yo se lo aseguro como un hecho, porque yo he averiguado con el gobierno cómo viene y eso Bueno, va a ser los así, gobiernos- y debe ser así. Los además, gobiernos porque dicen, mira, efectivamente- por los gobiernos los elefantes vuelan. Déjeme, vamos a la letra.
La letra dice que el 6% es un adicional, que va a un fondo común y que todos los empleadores, independiente de cuánto yo le pague a mi empleado, debo contribuir a aquello. Eso es, entonces, eso es lo que está en el papel. Ahora, las expectativas del gobierno muy nobles serán, todo lo que usted quiera, pero veamos después cómo eso se resuelve y se administra en la realidad. No sé si está de acuerdo conmigo. Mira, yo tengo ciertos puntos de acuerdo con el diputado y uno de esos es que efectivamente al sistema hay que meterle solidaridad. Y aquí se nos olvida un elemento súper importante, que para mí la solidaridad nos hace metiéndole la mano a los bolsillos a los trabajadores formales. Porque no son todos los trabajadores, son solamente los formales los que van a pagar el 6%. Cuando yo te decía que las tasas de informalidad están muy altas. Muy altas. Yo creo que la solidaridad hay que hacerla. A mí me gusta el concepto de solidaridad, pero está muy manoseado. Pero se hace con impuestos generales. ¿Por qué? Si esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué hacemos solidaridad con impuestos? Hoy en día tú tienes ¿Por qué sería mejor ser solidario a través de los impuestos generales tú de la tienes nación? 4 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. 4 a 1. ¿Ya? El problema es que en 15 años más, según la CEPAL, vamos a tener 2.2 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. Y el problema es que el año 2050, según la CEPAL, vamos a tener 1.8 por cada trabajador jubilado, 1 a 1. Pero El problema es que la pirámide poblacional se te está Ya, envejeciendo. pero tú no estás construyendo un sistema de seguridad social basado solo en reparto. Entonces, efectivamente va a haber una crisis por la pirámide, pero tú tienes Y todavía ahí el voy al 10% punto que estoy individual. explicando. Que yo cuando veo esa solidaridad, ¿cómo la hago? La hago con impuestos generales. ¿Pero por qué con impuestos generales, me dices tú? Porque los impuestos generales, el IVA principalmente, que entre IVA y impuestos indirectos, Chile estamos hablando del 60% de recaudación del Estado. Sí. ¿Ya? El impuesto a la renta en Chile es muy bajito y deberíamos meternos en ese tema también a futuro, pero nuevamente los políticos no se han querido meter ahí. Pero cuando Pancho. hablamos de quién te paga los impuestos generales, ¿quién los paga? Todos. Pancho, pero La eso- gente, pero bueno, eso el se IVA, está el Estado haciendo. recauda por IVA, entonces por eso 19 puntos de IVA. mucha gente va a terminar, Entonces, la gente es muy pagando. distinto que 20 millones de chilenos hagan solidaridad con las pensiones de Así todos los es. chilenos a que un grupo de trabajadores formales que ya tienen sueldos bajos, donde la mediana en Chile es de 400 lucas, pesos, sí. el promedio está en 950, pero la mediana es 400, chuta, bajarle el sueldo ahora con una expectativa de que a futuro, según lo que está prometiendo el Estado, vaya a tener rentabilidad ese 6%, yo le hago 2 preguntas y se las dejo plantear al gobierno, sobre todo a la ministra, que parece que me La vamos a tener aquí a la ministra Primero, un ratito si ese más. 6% Oye, adicional Pancho. va a ser o no va a ser de Está casi propiedad de los llegando la ministra. trabajadores. Tenemos Nosotros hartas entendemos que preguntas. no va a ser de propiedad de los trabajadores. Y segundo, ¿cuánto va a rentabilizar si ese es el tema de fondo? Sí. Porque hoy en día yo estoy de acuerdo, la AFP no está legitimada socialmente. Si salía a Y defenderla, pegarse un palazo. desaparece la AFP realmente. Le preguntamos también ahí al diputado, gobierno porque dice que sí, pero los aparece sectores esta privados figura no. de gestores, ¿o no? De gestores de estos primero, fondos, pero a lo mejor es el déjeme- Estado el que va a gestionar y va a especializarse también en eso, va a especular con eso, ¿no? Primero déjeme hacer una aclaración. Esta reforma sí tiene también solidaridad a través de impuestos generales. Recordar que el aumento de la PGU está PGU separado. de 193.000 a 250.000 tiene un Diputado, esa reforma tributaria. costo anual de 9.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, acá lo que se está finalmente viendo es si solo tiene que ser a través de impuestos generales o eso aún no es suficiente y por lo tanto hay que complementarlo también con solidaridad. Y lo que se está buscando, y bien lo decía José Antonio, es un sistema mixto, un sistema equilibrado, un sistema que avance en función de la responsabilidad como tienen más del 80% de los sistemas de la OCDE en el mundo. No es nada descabellado, se mantiene, se aumenta lo bueno de la capitalización individual, se complementa con un fondo del 6% de ahorro colectivo, se aumenta la PGU, se protegen las lagunas que se van a resguardar a través del seguro de cesantía, corrigiendo también los defectos del sistema laboral actual. Por lo tanto, yo creo que es un sistema que se plantea que podrá ser mejorado en el Ahora, trámite diputado legislativo, Soto, pero no nos podemos farrear esta nueva oportunidad de tener una reforma de Yo pensiones, quiero por hacer una favor. pregunta que es matriz y que nadie es capaz de contestar. Y yo creo que es la que se hacen todos los ciudadanos, independiente si es reparto o no es reparto, si es esto o lo otro. La gente, más allá de la discusión, que me parece muy legítima respecto a si es colectivo, es reparto, si es individual, si desaparece o no la AFP, la gente quiere saber ¿cuánto va a subir la pensión? ¿Hay alguien eso que es me lo pueda importante. contestar esa pregunta? Habría que Yo, buquearlo ya. yo lo puedo contestar, José A ver. Antonio. Mire, un hombre que gana hoy día 400, que se jubila ganando 400.000 y que cotizó 50% de su vida laboral, es decir, tuvo 50% de laguna, sin la reforma tiene una pensión de 268.515 Ya. y con la reforma sube a 392.426, Ya, o sea, es decir, 130. 124.000 pesos más. La mujer
la mujer que está en el mismo caso, que se jubila ganando 400.000 pesos y con 50% de laguna, sin reforma gana una pensión de 257.000 y con reforma sube a los mismos 392.000, es decir, sube 134.874. Si eso tú lo llevas a un hombre o una mujer que se jubila ganando 900.000 pesos, el aumento es en el caso del hombre de 155.000 pesos y en el caso de la mujer casi 200.000 pesos. Te pongo el último ejemplo, sí. ¿Ya? Los jóvenes, porque acá estamos hablando de personas jubiladas, ¿ya? Porque la única manera de aumentar hoy día los recursos de las personas que ya están recibiendo una pensión, los actuales jubilados, que son millones de personas, es con solidaridad. Claro. Si fuera el 6% a cuentas individuales, eso es para el futuro, para los que hoy día están cotizando, no para los actuales jubilados. Ahora, vamos a una persona joven, 24 años, que está hoy día, ¿verdad?, empezando su vida laboral y que quiere tener una buena proyección de pensión cuando llegue a la edad de jubilación. Una persona profesional joven que gana 960.000 pesos, ¿ya?, y que está empezando a cotizar, que lleva el 20% de su vida laboral recién cotizada, sin reforma, tendría una pensión de 665.000 pesos. ¿Y con reforma? Con reforma, 1.026.000, o sea, más de 360.000 pesos adicionales. ¿Y eso no depende de cuántos años haya cotizado también? Y la rentabilidad de esos fondos. Y de muchas más cosas. ¿Le puedo replicar? Por cierto, pero hay que agregar que esta reforma va a cubrir la laguna a través del seguro de cesantía, cosa que hoy día no ocurre. Okay. Por lo tanto, se tenemos que ir a la calle, pero es que Pancho tiene que cruzar la estadística. Sí. Ahí habla el diputado Soto de un aumento más o menos de entre 150, 200.000 pesos para hablar en nominal sobre las pensiones que hoy día existen con ejemplos bien concretos. Tú dices que eso no es así. Mira, yo te digo que primero ese ejemplo hay que depurarlo. Lo primero es saber si esa persona, ese cotizante, cotizó los primeros 20 años o los segundos 20 años. Sí. Si tú cotizaste los primeros 20 años, tú tienes 40 años en los que los fondos estuvieron rentabilizando mes a mes, donde la rentabilidad promedio hoy en día de un gestor privado es de UF más 4. UF más 5. El gobierno hasta el día de hoy no nos ha dicho cuánto va a ser la rentabilidad que nos está prometiendo del 6%. Pero llevémoslo a todos los casos, a 20 años primero, 20 años después, o de forma homogénea, vámonos a la mediana, 400 lucas, caso de mujer. Ya. Entonces, si nos vamos a estos mismos ejemplos, en la actualidad, 10%, más meterle la pensión garantizada universal, que eso se nos pase y decimos hoy está aumentando 200 lucas. Sí, pero es porque le estamos metiendo 193.917 pesos de pensión garantizada universal. Y eso como que lo metemos también al saco. Entonces eso también hay que separarlo. Y si hacemos efectivamente un aumento de la pensión garantizada universal... Y eso se financia con impuestos de la gente. Generales, exacto. Pero ¿por qué no meterlo al saco si es una... No, hay que meterlo, pero hay que hacer la distinción para ver cuánto te va a rentabilizar ese 6% en el caso de que vaya a un gestor estatal y en el caso de que vaya a un gestor privado. Entiendo. Ese es el tema. Entonces, pensando en una pensión garantizada universal de 193.917, idealmente llegar a 250 lucas, mismo caso, una mujer, hay que distinguir si cotizó los primeros 20 años, los segundos 20 años o de forma homogénea. Hoy en día efectivamente es bajo, partamos de esa tesis. Si cotizaste los últimos 20 años, vale decir de los 40 a los 60, la pensión autofinanciada de 10% es de 72.285. O sea, una miseria. Muy baja, muy baja. Y eso porque cotizaste 20 años de tus 40 años. El tema son las lagunas laborales y lo poco que estáis cotizando. Hay que ser sincero con eso. A eso le metís pensión garantizada universal, te va hoy en día a 266.202. Si cotizaste los últimos 20 años. Ya. Si cotizaste... Perdón. Persona que cotizó los últimos 20 años con un sueldo de... 400. Esa es la media. Mediana. Tu pensión autofinanciada, 72 lucas. Suma la pensión garantizada universal, llegas a... 266, 202. 266. Y con reforma... Si cotizaste en los últimos 20 años... Ya, pero tomemos los últimos 20 años, si nos vamos a... Ya. Si nosotros metemos esto en capitalización individual y este 6% va completo, que es lo que estamos planteando nosotros, lógicamente, el cálculo yo se lo dejo al diputado y al gobierno, si cotizó los últimos 20 años, nosotros nos saltamos a 399.574. Si cotizó los últimos 20 años, mismo caso. 309.000 pesos. Si cotizó los primeros 20 años, con solamente el 10%, los primeros 20 años te da 352, 303. Yo estoy sumando pensión garantizada universal, ¿ya? Pero si ese 6% lo tiramos a cuenta individual, nos saltamos a 447.000. O sea, bueno. ¿Por qué es eso? Porque la rentabilidad que te otorga hoy en día el sistema es de UF más 4, UF más 5. El gobierno en su momento, y estos son trascendidos, hay que ver la letra chica más adelante,
Si te está ofreciendo un UF más 2, dime tú cuál es más rentable, si es 2 más 2, UF más 2, UF más 4, UF más 5. Oye, están todos ahí sacando cálculos, ¿no es cierto? Está Claro, complicado. Ahí lo cuadernito, compliqué un acá poco, tenemos, perdón, sí. perdón. No, pero está vamos, bien. vamos, sí, estamos con el diputado Soso. Cada encuesta de forma sostenida está señalando que 9 de cada 10 trabajadores prefieren que esa cotización vaya a su cuenta individual, por ende sea de su propiedad, sea heredable y tener la posibilidad de libertad de elección. Lo que tenemos hoy en día Ahora, es que el 100% adicional lo va a administrar el Estado y eso es monopolio. Yo creo que hay una... No, yo soy súper malo para los buenismos, pero debo decir que hay una idea instalada, perdón, que dice, ¿por qué yo voy a cotizar para otro que no se ha esforzado en nada, que no ha trabajado nunca, que voy a mantener a una persona Sí. que ha sido vaga? Yo creo que ese es un absoluto... Y por eso, Y no es- y por eso es pero tan tampoco es tan importante... real, Pancho. No, por eso. Y te voy O sea, a complementar el argumento. Por eso es tan importante insistir en que nosotros no vivimos solos en este país. Y vivimos en sociedad. Hay que Hay que ser, financiar claro, a un grupo de y por personas eso- que por alguna Sistema razón solidario. ha quedado en la periferia. Sin duda. Ya sea por flojera o por miles de otras Ya, razones. saquemos la flojera. Digamos aquellas, por ejemplo, dificultades de ingreso al mercado laboral, esas lagunas, Personas que se han etcétera. retirado para cuidar a su padre, a hacemos? su Esa es la madre, pregunta de mujeres fondo. que trabajan en su casa. ¿De dónde sacamos esas lucas? Ya, ese es el punto, pero ahí hay una Y necesidad. mi punto es súper simple. Hagámoslo a través de impuestos generales Ok, porque lo está hacemos bien, los 20 minutos. lo resuelve. Lo que te quiero decir es que Y eso muchas es solidario veces, igual. cuando uno plantea esta discusión, las personas, los ciudadanos, tienen que también saber que hay un grupo de personas que no por flojera ni por desidia necesariamente, habrá duda. algún flojo y algún... Está bien, habría mucho. Pero hay personas que por alguna razón han quedado en la periferia del sistema. Informales, porque se han retirado para cuidar a un familiar, porque han trabajado en su casa. Y esas personas también tienen que ser mantenidas en su vejez, porque si no nos vamos a llenar de viejitos en el bandejón central de Vicuña Maquena. ¿Y sabes Eso por qué no hay que puede subir la pensión ser. básica a 250 lucas, la pensión garantizada universal? Porque esa es la línea de la pobreza. Partamos de ahí. Es súper simple, partamos de ese mínimo, piso digno, 250 lucas, impuestos generales. Pero estamos de acuerdo en en la eso. medida en que recaudemos más, sí, pero con impuestos generales. Ya, está bien. El mecanismo lo podemos discutir, Exacto, pero hay sí. una necesidad que cubrir ahí. Sin duda. Y a lo mejor, No vivimos diputado, solos. debió discutirse también antes esta reforma tributaria, antes que la de Unos 15 años. Sí, oye, bueno, primero escuchando a la señora Astrid, yo creo que es importante entender que lo que plantea ella como duda, dice, es porque su marido sí cotiza y le parece injusto que parte de su cotización vaya a otras personas. Pero en la medida que se despeje y aclare, es verdad que no solamente ella, que es una persona independiente, que no cotiza habitualmente, se va a ver beneficiada, sino que también su marido, que probablemente es una persona que tiene un salario medio, bajo, ¿verdad?, va a ser más beneficiado que lo que va a aportar, ¿verdad? Finalmente eso se va a traducir en un resultado que va a ser positivo para la gente, y la gente lo va a ir entendiendo de esa forma, ¿no? La seguridad social, en definitiva, es cómo la sociedad protege a sus adultos mayores al momento de jubilarse, porque no hay ningún sistema en el mundo que pueda funcionar 100% de manera individual, porque eso lo que hace es ser un espejo del mercado laboral, y el mercado laboral, ya lo dijimos, tiene falencia. Ahora, lo importante acá es que va a haber también libertad de elección. Es decir, la gente va a poder optar entre continuar con un sistema privado, si es que efectivamente cree que le da mayores garantías de rentabilidad, como dice Pancho, o irse por un sistema de inversión pública. Pero solo con el La 10. gente hoy día, Solo con el 10. sí, yo estoy abierto a que sea con todo, ¿ah? No tengo problema con Mira, eso. vamos pero avanzando. Bien. Hoy día no hay libertad de elección, Pancho. Hoy día Sí, a sí, la la hay, gente se diputado. le obligó a ir de un sistema antiguo a un sistema de AFP, y de la AFP tú no puedes salir porque estás obligadamente, Mira, ¿verdad? también Obligado estoy de a acuerdo, cotizar ahí. diputado. Hoy día va a Estoy de tener acuerdo. la posibilidad de elegir, y eso es algo sin duda positivo. Por eso hay que ¿no? sumar más actores al mercado. Sí, hay fondos en países, no recuerdo si es Australia, 88 posibilidades de elección. En Chile tenemos 8. Bueno, en Estados Unidos 8 tiene FPs. varias. Eso es impresentable. Metámosle competencia al mercado. que entren Ahora los van a haber actores, más, po. que Van a entren haber- van a haber las más, calles, que entren privados los- y públicos. Quiero Más despedir libertad de a Raúl Soto, a Pancho Rego, porque hay una... Gracias, diputado. Invitadísimo. Una gran Gracias. invitada. Está la ministra lista.